siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con el manejo de las emociones y el estrés en medio de la pandemia y por eso estoy en compañía de dos profesionales de buen comienzo que estuvieron en un programa pasado y estamos nuevamente aquí para hablar un poco de esas estrategias. Trabajadora social Caterine y la psicóloga Nancy, bienvenidos a este espacio y qué grato tenerlas nuevamente aquí. Muchas gracias, Alejandro. Como lo mencionaba hace un momento, es necesario que empecemos para definir el tema y como el grueso del programa, empecemos hablando y definiendo qué son las emociones, Kate. Bueno, el tema de las emociones son sentimientos de muy corta duración, que son momentáneos y que pues existen diferentes, como lo es la emoción de la alegría, de la ira, del miedo, ¿cierto? Entonces, estas acciones que sentimos en un momento demasiado corto y que siempre nos lo genera algo. Pero cada emoción es sentida de forma diferente según cada sujeto, cada persona, porque si por ejemplo para mí pasar un puente, yo haya tenido una experiencia mala, que me caí o se cayó el puente, pues ya los puentes me van a generar miedo, yo ya no voy a querer pasar por allí, ¿cierto? Entonces estas emociones también dependen de cada persona. Depende además de cómo reaccione nuestro cuerpo. Cuando tenemos susto, entonces las manos nos sudan, movemos los pies, tenemos los famosos tics, es que me brinca un ojo también. Entonces, bueno, esto también nos genera pues como las emociones y tenemos diferentes formas de expresarlas. Sabemos que lo que es nuestro rostro es el que más manifiesta todo eso que sentimos. Listo, entonces si yo estoy mostrando la super sonrisa, no, ella está alegre. Si yo estoy como así, bueno, está temerosa, tiene susto. Y bueno, y cuando tenemos demasiada rabia o ira, ya sabemos pues cómo son las caras, el ceño fruncido y bueno, y mil cosas más. Entonces, todo esto tiene diferentes particularidades y lo más importante es que cada sujeto las siente diferentes. Las emociones van relacionadas entonces como con el estado de ánimo o la situación que se enfrenta como en el momento por el individuo. No muchas veces, porque los estados de ánimo perduran más como en el tiempo y listo, yo hoy todo el día estuve triste, en cambio la emoción me la genera algo. Ok, puedo estar yo triste, estoy pues como con el ánimo bajo y en medio del día puedo tener un momento de alegría, pero eso no significa que el estado de ánimo haya cambiado. Sí. Ok, también es importante dar como claridad de esos sí. temas. Hay un tema y es el estrés. Durante pandemia sabemos que se ha incrementado de pronto como esta sensación en las personas. ¿Cómo podríamos definir el estrés? Bueno, el estrés ya es que es una emoción, pero que ya lleva mucho tiempo, entonces lo convertimos en estrés. Este estrés pues está como en dos, está el estrés crónico, que es el que dura menos, pero también está el estrés agudo, que es el que ya nos empieza pues como a generar enfermedades o empieza el cuerpo pues como a mostrar o a sacar a flote todo este estrés que estamos sintiendo, que lleva mucho tiempo, porque tenemos una idea, pero esta idea la rematamos y la rematamos, es que es así, es que mi jefe esto, es que mi jefe aquello, y todo el tiempo vivimos en una situación de estrés, porque nos vamos imaginando
cosas que no son o nos predisponemos a lo que pueda pasar. El estrés podría entonces partir de esa predisposición que yo tengo ante una situación o persona. Sí, Estar como queriendo estar adelante de la situación, como proyectando qué puede pasar, eso me genera entonces esa emoción del estrés. sí, pero ese estrés puede ser solamente pasajero, de lo que pueda pasar en ese momentico. El que sí debemos evitar al máximo, pues porque de cierta forma de que uno sienta como duda frente a algo que va a suceder, pues es normal, pero que esto se vaya volviendo muy frecuente es lo que nos va a estar pues o afectando mucho nuestra salud. Kate, con el tema del estrés, usted lo mencionaba ahorita, empieza el cuerpo a manifestar algunas cosas por medio de síntomas. Hablemos un poquito de esas cosas que puedo sentir yo, que mi cuerpo puede manifestar como producto del estrés. Bueno, Alejo, una que es muy usual y que uno escucha mucho: estoy súper estresado y aquí el cuello me duele, la espalda, dicen, está súper dura, tiene muchos nudos, ¿cierto? Esa es una forma de reaccionar el cuerpo. ¿Cómo más? Se nos va quitando el sueño, no empezamos a dormir porque sencillamente, pues a la hora de dormir uno tiene que estar enfocado en que va a descansar y lo que no solucionó durante el día, pues viene otro día, ¿cierto? Pero muchas personas se acuestan mirando para el techo. Bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer aquello, no me va a alcanzar el día, ¿yo qué voy a hacer? El cerebro empieza a liberar cortisol, eso es una hormona, entonces llega y aprieta como el botoncito del estrés y empezamos, pues todo el cuerpo empieza a actuar frente a esto. Bueno, Nancy, desde la parte psicológica, el manejo del estrés, que venimos diciendo que es una emoción, ¿cómo se relaciona con esos episodios o con esas situaciones, por ejemplo, de ansiedad y de depresión, que hemos escuchado mucho en este tema de pandemia, que el estrés lleva a despertar la depresión, la ansiedad? ¿Qué es lo que pasa para poder cruzar como esas enfermedades provocadas también por el estrés? Bueno, en este tiempo de pandemia hemos podido evidenciar en las familias y en el día a día con el cambio que tuvimos, estar aislados de la sociedad, que no podemos tener contacto con nadie. Eso nos genera estrés. Eso en un principio se sintió una emoción. Cuando nos dijeron en las noticias que bueno, que había una pandemia, que teníamos que encerrarnos en la casa para evitar enfermarnos, ahí hubo una emoción, porque todos, creo que de toda la humanidad, porque eso fue algo nuevo, exacto, y ahí hubo una emoción, ¿cierto? Sentimos una emoción negativa, sentimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué esto? Sentimos susto, ¿cierto? Sentimos incomodidad, ¿cierto? Pero pensamos que esto iba a ser de un día, de 2 días, de 3 días o de un mes. Mira ya lo que llevamos, ¿cierto? Entonces nos vamos adaptando a ese susto o a esa emoción o a ese sin saber qué va a pasar o a esa, exacto, gracias por esa incertidumbre. Al pasar esto, cuando vemos que esto sigue y que todo el tiempo van aumentando que los muertos, los casos de coronavirus, entonces esto ya nos está generando un estrés. ¿Qué pasa con ese estrés? Cuando no sabemos manejar ese estrés, estamos haciéndole daño muchas veces al otro. ¿Cómo hemos podido evidenciar? En la violencia intrafamiliar que se ha venido presentando y que ha venido en aumento todo este tiempo, cuando en nuestros hogares no sabemos cómo manejar esta situación. Por eso es tan importante nosotros conocernos, bueno, en qué momento estoy sintiendo estrés, para poder autorregularme y no hacerle daño al otro. Con el tema del estrés, perdón Nancy, muchas veces como esa primer manifestación hacia los demás que hay es como un episodio de rabia, de ira, ¿cierto? Exacto, y estamos haciéndole daño a las personas que más queremos.
Desde buen comienzo hemos podido evidenciar con los niños y las niñas qué es lo que nos interesa a nosotros, que trabajamos en pro de los derechos de ellos. Cuando la mamá, cuando llega el papá a gritar a ese niño, el niño no sabe, el niño también tiene estrés, porque el niño también está mirando ese cambio. Y el niño no sabe qué está pasando ahí. Y la mamá grita, la mamá o el papá, bueno, hay una discusión entre ellos, se dicen malas palabras, hay maltrato. Eso es estrés. Pero cuando nosotros aprendemos a regularlo, no vamos a generar maltrato, ni vamos a generar esa angustia que le hacemos a los otros. Muchas veces nosotros en nuestras casas le estamos haciendo daño a los seres que más amamos. A los seres que más amamos, a los seres indefensos como son los niños, cuando no sabemos manejar. Tal vez los niños y los adultos mayores, perdón te interrumpo, son esas poblaciones como que han sufrido más en este tiempo porque han estado dependiendo de esas emociones de, pues en el caso de los adultos mayores, de los hijos o de los cuidadores, y pues los niños de los padres o también pues de esas personas que están a cargo, porque pueden de pronto ser ajenos a muchas situaciones que al salir de casa, quienes laboramos y todas esas personas que sí hemos podido tener la posibilidad de estar por fuera, pues estamos enfrentándonos de pronto a situaciones que despiertan más esas situaciones que provocan el estrés y eso, entonces pagan ahí estas poblaciones, entonces también es ideal que quienes estamos enfrentándonos a la normalidad que estamos viviendo, podamos ser conscientes de cómo desligar un poquito ese tema de las emociones a la hora de poder compartir con las personas que tengo en casa. Claro que sí, vea, es muy importante pues, a la familia. Tenemos una emoción que hace mucho daño, nos hace daño también a nosotros, cuando se somatiza, que lo estaba hablando ahorita Kate, en nuestro cuerpo. Y es la emoción, es normal las emociones en todos los seres humanos, ¿cierto? Pero lo que no es normal es cuando no sabemos regularlas, ¿cierto? Tenemos la emoción de la ira que hace tanto daño. Y lo voy a explicar con este ejercicio. Acá podemos ver un vasito con unas mirellitas. Si yo cojo este vasito, esto es para aprender, para tener como un tic de cómo, por qué se manifiesta y cómo la debemos de controlar, ¿cierto? Hagamos de cuenta que esto es un cerebro, ¿sí? Esto pasa cuando tenemos ira. Las neuronas empiezan a estar... como loquitas. Exacto, como loquitas. Pero cuando yo empiezo a regularme, cuando yo voy a un sitio aparte, cuando hago una respiración profunda, una relajación, cuando empiezo a darme cuenta de lo que está pasando en mi cuerpo, las neuronas empiezan a llegar a estar en su sitio, así como pasa con estas mirellitas. Aquí podemos mirar que ya quedaron todas quieticas. Pero ¿qué pasa en el momento que esas neuronas están así, que no saben para dónde van? Ahí es donde nosotros le estamos haciendo daño al otro, porque no estamos siendo racionales en el momento de decir algo, en el momento de actuar de cierta manera. Ahí es donde de pronto cabe esa expresión de hay que pensar antes de hablar o actuar, porque normalmente cuando tenemos ira, rabia, tenemos esos episodios de actuar y decir cosas que luego cuando ya se nos ha pasado esa emoción pensamos como ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije eso? Lastimé a X o Y persona cuando dije estas palabras. Entonces también es empezar a tener esa conciencia de cuando estoy así, pues tratar de no hablar con nadie para no llegar a decir cosas de las cuales me pueda arrepentir y no llegar a actuar de una forma errónea. Y ese es el error en el que caen muchos. Por decir, los que, como decías ahora, los que nos toca salir a trabajar, entonces claro, el estrés porque es que no solamente están sintiendo estrés los que están en casa, también los que estamos afuera estamos sintiendo como el estrés y la responsabilidad de todo lo que está pasando. Y llegar a la casa, pues entonces, listo, depende de mí que mi familia se cuide, yo también los tengo que cuidar y todo, ¿cierto? Pero entonces no sabemos cómo separar esas dos situaciones de lo que me generó el trabajo, pero de lo que voy a ir a llevar a la casa. Entonces sentí estrés y estoy estresado del trabajo
y llego a la casa a desquitarme con Raimundo y todo el mundo. Y ahí es donde nosotros pues como programa de Buen Comienzo, que el enfoque de nosotros son los niños y las niñas, y ellos son los que pagan todos los platos rotos, pues como por decirlo de alguna otra manera. Con ese acompañamiento que ustedes han venido haciendo, Kate, ¿han de pronto detectado episodios de ansiedad y de depresión en niños a raíz de este tema? Pues en el recorrido que han podido hacer han identificado como los niños de pronto un poco más ajenos a participar, más callados, como pues más tristes, o de pronto ha sido algo que no ha sido tan común. Pues algunos demuestran pues como sus ganas de volver a reunirse con sus amiguitos cuando se les realizan las llamadas o cuando uno llama a las mamás y ¡ay, la profe! Pues felicidad a flote, ¿cierto? Pero pues tristeza como tal, ellos la expresan es como en lo que dicen, pero más no en sus expresiones. Los niños están como que disfrutando mucho el acompañamiento pues de sus padres, más porque están todo el día ahí pues como con ellos, pero pues lo hablo por algunos, que haya, no que ha sido uno sepa, común. Sí, no. Ahí es la situación pues entre los padres de familia, pero en sí los niños como tal, estos episodios de estrés no han sido tan latentes. A ver, lo que pasa es que hay niños, y esto pues lo he evidenciado yo en las familias que atiendo desde Buen Comienzo, es cuando el niño empieza a ser, como dicen los padres, hiperactivo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la hiperactividad se diagnostica es después de los 5 o 6 años, ¿cierto? En esta edad no se diagnostica, pero entonces los niños empiezan a ser, en ese tiempo de aislamiento, empiezan a ser como más inquietos. Entonces que van y cogen una cosa, que van y hacen daño, digámoslo así, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra el papá, la mamá, a decirle a nosotros, pues desde nuestra profesión, a decirnos, venga, es que este niño me tiene hasta acá, es que este niño está muy grosero o está muy inquieto, hace daños. Entonces ahí es donde nosotros entramos, bueno, es que el niño en ese momento, en ese comportamiento que ha cambiado durante ese aislamiento, está expresando que tiene estrés. Ahí el niño tiene estrés. Lo que pasa es que los padres o algunas personas no sabemos identificar esto. Entonces ahí es donde es muy importante que los padres de familia empiecen a generar como esos espacios en la familia donde incluyan a ese niño o a esa niña, que venga, vamos a jugar todos, ¿cierto? Para eso son estos espacios, y para eso pensaría yo que hay que no pensar todo malo de la pandemia, sino que también es esa interacción en la familia, y es donde, venga, juguemos con el niño, saquemos este tiempo para enseñarle a trapear, a limpiar la silla, porque así el niño está siendo, aparte de que está siendo incluido, también está como liberando, está sintiéndose como, sintiendo exacto en eso, y se está relajando. Que como decía Kate, ellos no lo expresan, ellos no le van a decir a mamá, es que yo tumbe este plato porque siento estrés, no es como nosotros los adultos, que nosotros de pronto, hoy amanecí con un estado de ánimo bajito, ¿cierto? Pero el niño lo expresa de esa manera, siendo, digámoslo así, muy inquieto. Entonces los padres de familia, es la invitación, es a observar a ese niño, no a maltratarlo, no a gritarlo, no a yo desbordarme de esa emoción negativa, sino que vengamos a jugar también, incluirlo en esas cosas. Y también, qué pena ahí, y también es importante preguntarles, por ejemplo, cuando ya tienen 3 o 4 añitos, hay episodios en los que uno los ve cabizbajo, como tristes, que no están jugando pues como mucho. Preguntarles cómo te estás sintiendo para que ellos empiecen a identificar esas emociones y que empiecen a llamarlas por su nombre. Me siento mal, son muchas de las respuestas que ellos dan, pero ¿cómo te sientes? Estoy triste, estoy alegre, pues ¿cómo te sientes, cierto? Eso de preguntarles a ellos qué es lo que están sintiendo en esos momentos es también demasiado importante. Ustedes mencionaban ahorita un aspecto que considero que es relevante, y es la somatización, somatizar las emociones. Y tengo conocimiento que hay como unos trastornos
relacionados con ese tema. ¿Podemos hablar un poquito de esas situaciones? El trastorno psicosomático creo que se llama. Sí, ahí es donde el cuerpo empieza a evidenciar, como lo hablábamos ahorita, todo este estrés que está manejando. Cuando empezamos con la presión alta, problemas de estreñimiento, dolores de cabeza demasiado fuertes, que es lo que llamamos pues como la migraña. Entonces el cáncer hasta puede ser despertado también por episodios de estrés, y es ahí donde muchas veces uno se pregunta, ¿pero por qué? Pues en mi familia no hay nadie, yo no tengo nada. Pero entonces replantee lo que está haciendo, lo que está pensando que le generó ese cáncer. Entonces, por ejemplo, bueno, yo sé que eso aquí no es de pronto como para hablarlo mucho, pero cuando son estas enfermedades, el hecho de cambiar de perspectiva y pensar en positivo hace parte de las curaciones. Ahí está, como la actitud que se toma frente también a esas situaciones. De pronto, ¿qué síntomas podemos mencionar para que los padres los tengan presentes de pronto en los niños a la hora de identificar que mi hijo puede estar presentando estrés o depresión en este caso también? Los niños empiezan, yo voy a decir algunos y Nancy me complementa. Empiezan cuando están pues como con estrés y que están muy solos, ahí es donde empieza uno a preguntarse que algo está pasando. Están muy ensimismados, solamente pues realizan pocas acciones, verbalizan también poco, son poco expresivos. De pronto ahí uno podría empezar a decir, aquí está pasando algo. También cuando los niños son agresivos, ¿cierto? Que el niño es agresivo, que le pega al otro niño, que le pega a la mamá, que grita. Exacto, exacto. Entonces empieza a cambiar ese comportamiento que antes no hacía habitualmente. Entonces, uno puede identificar ahí una depresión, ¿cierto? Ahí le voy a complementar un poquitico a Kate, ahorita que habló pues de la somatización de las enfermedades, ¿cierto? También cuando uno no sabe manejar el estrés, se puede convertir en una depresión. Una depresión ya se considera una enfermedad mental. Por eso es tan importante empezar como a regularnos y como a sacar esos espacios donde nos puedan como, o sea, donde podamos como interactuar con otra, pero de una forma positiva, ¿cierto? Ahí donde se habla también que es muy importante como darle afecto al otro, hablar palabras bonitas, dar un abrazo, pero a esa persona de la familia, que es donde estamos pues en ese tiempo como reunidos. Y tal vez, perdón Nancy, ahí es donde Kate mencionaba ahorita esa relación de el bienestar que puede estarse evidenciando en los niños porque están compartiendo con sus padres. Normalmente estaban en el colegio, en la guardería, en el preescolar, donde la mayor parte del día pues están con personas diferentes a su círculo familiar, y ahora que tienen esa posibilidad de compartir con ellos, pues es la oportunidad de que no solo sea tenerlos en casa, sino compartir tiempo de calidad con ellos. Correcto, tiempo de calidad es importantísimo. Muchos padres de familia lo que dicen es, no, es que yo soy muy ocupado, es que yo no tengo tiempo, pues ahí tienen los juguetes, ¿cierto? Que jueguen. Sí, pero no es, o sea, eso no es un tiempo, es dedicarle, venga, yo me siento a jugar con usted, pongo a jugar con usted, ¿cierto? Venga, yo le doy un trato positivo, ¿cierto? Venga, yo lo admiro por lo que estás haciendo, venga, vamos a jugar toda la familia. Apoyo la elaboración de las tareas. Exacto, que el papá y la mamá, no solamente la mamá, el papá también, venga, yo le ayudo. Ellos se van a sentir ahí protegidos, van a sentir como ese apoyo, que no están solos, que así hayan cambiado ya de ambiente de esa parte donde venían interactuando con los niños en la guardería, en la escuela, en el CDI, bueno, ya pues ya saben que ellos ya cambiaron, que ya no van a volver a ver, pero entonces que los papás sean ese apoyo, es un apoyo importantísimo, esa familia. Dentro de esas características o signos que se pueden evidenciar en los niños sería como presenciar que están teniendo espacios como muy solos, no queriendo compartir, por ejemplo, con la familia.
el cambio de ánimo que se puede estar presentando de un momento a otro frente a cualquier situación. Pueden ser esas como las dos situaciones más marcadas que se pueden identificar por los padres. Ahora vamos como a esas recomendaciones. ¿Qué hacer para evitar, no solo en los niños, sino en general, en el ámbito de las personas, el tema del estrés? ¿Qué podemos hacer para hacerle frente y tener como ese escudo ahí para que el estrés no llegue a ser de las suyas y perjudique marcadamente mi cotidianidad? Sí, Alejo, yo creo que eso es un tema, pues ya que muchos dirán, demasiado Repetitivo, trillado. exacto. Pero bueno, pero a mí me dice, listo, respire, cambie de ambiente, saque un espacio para la naturaleza, pero si yo no lo hago, pues entonces ¿cómo voy a sentir de que me está sirviendo pues para manejar el estrés que estoy sintiendo? Hay que escucharlo hasta el cansancio, hasta que lo hagamos. Claro que sí. Entonces esas son como pues algunas recomendaciones y yo sé que si se me escapa alguna, Nancy me ayuda. Lo que es respirar, tenemos que hacer ejercicios de respiración, no es, bueno, como respire y suelte, respire Inhale, y suelte. sale, inhale, sale. Pues no, hay unos ejercicios que uno tiene que estar como contando los segundos que sostiene la respiración y después cuando la va soltando poco a poco. Otro es pues el cambio de rutinas, es demasiado como importante, que es que yo siempre cojo el mismo camino, no, me voy a ir por este lado, me puedo encontrar con gente diferente, el leer un libro pues sobre todo para los adultos, el jugar, el atreverse a hacer algo que nunca hemos hecho, el caminar o dedicarse un día para uno con la naturaleza, el abrazar a un árbol, caminar descalzo, pues por la manga, también esto ayuda a que todas estas energías salgan, ¿cierto? Que se liberen todas Ajá. esas cosas que hay ahí represadas durante la semana. Sí, claro. Yo creo que para dejar pues como el estrés a un lado es dedicarse un tiempo para usted. Ser consciente que la prioridad en algún momento no va a ser el trabajo, Ajá. la responsabilidad en el hogar, porque pues las amas de casa también están enfrentadas a convivir ya pues con más personas en su entorno. Entonces lo importante es ser conscientes que hay que buscar espacio para el goce propio, para el disfrute, ¿cierto, Nancy? Sí. Hay veces que ni siquiera, o sea, las personas a veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo otras actividades que nada tienen que ver con nosotros. Y somos tan importantes nosotros. Por eso, como decía Kate, sacar ese espacio. O sea, sacar ese espacio conmigo misma, ¿cierto? Salir a un espacio donde yo esté sola, donde si yo voy a hacer una respiración, como lo decía Kate, que yo lo haga tan despacio, donde yo pueda sentir el aire que al inhalar, que entra por nuestras fosas nasales, que yo pueda sentir ese aire que entra y que sale también por la boca. Ser consciente de que está limpiando. Ser consciente de que estoy respirando. A veces ni siquiera somos conscientes de ello. ¿Cómo voy a decir yo que yo me conozco si ni siquiera sé cómo respiro? Claro, ¿cierto? es importante. Me voy Entonces, a permitir leer como 6 punticos que ustedes plantearon dentro de la temática del programa para como unos tips de ayuda para los padres de familia a la hora de enfrentar el estrés con sus hijos, y es permanecer tranquilos y proactivos, el tema de ser conscientes de la situación, manejarlo de la mejor manera y no de una forma agresiva, seguir una rutina, pero que no sea la misma todos los días, lo que estábamos recomendando con Katia ahorita, cambiar cositas en el día a día para que también haya como una perspectiva diferente y no decir otra vez lo mismo de todos los días, ¿cierto? Permitir que los niños sientan sus emociones, también es necesario que ellos las sientan y las manifiesten, y lo importante ahí es acompañar, diría yo, según lo que hemos hablado en este espacio, ese enfrentar de las emociones. Si está triste y está llorando, pues hay que dejarlo llorar y luego preguntarle por qué estaba llorando, porque también es necesario que el niño libere. Sí. Verificar con ellos lo que están escuchando a la hora, entonces siento que esa podría ser como a la hora de
lo que están viendo de pronto en medios de comunicación o también en el entorno de la familia, como es que estamos hablando de este tema porque esta es la situación que está pasando. Está muy relacionado, Alejo, y pues tuvimos algunos niños que al inicio de la pandemia llegaban y decían, es que si yo salgo me muero, porque claro, eso era lo que nos estaban diciendo de cierta forma en los medios de comunicación, no pueden salir, tienen que estar en casa porque si no se contagian, pero al niño ese contagian, pues no, que ¿por qué me está echando alcohol todo el día? ¿Por qué me tengo que lavar las manos? No, si yo salgo me muero. Entonces, mamá no podemos salir, mamá no podemos salir, y ese era el desespero pues como al inicio, pero por lo mismo, porque entonces a los padres se les empezó a hacer conciencia de que en lo posible de que los niños no vean ese tipo de noticias, pero también explicarles de que lo que está pasando pues es algo para cuidarnos, que no es que nos vamos a morir, sino que tenemos que empezar a lavarnos las manos para estar aseadas o para que no se nos pegue un virus o pues algo así, para no enfermarnos. que sea algo pues como más coloquial como para explicárselo a las niñas más y a los niños. Más educativo y no desde el pánico que se pueda generar. Sí. Hay un aspecto también importante que ustedes lo plantean acá y pues que hemos hablado también en el programa, y es encontrar distracciones y vigilar el comportamiento del niño para poder reconocer e identificar si está de pronto pasando por episodios de estrés o de depresión o si está enfrentando emociones que realmente haya que atender con profesionales de la salud. Se nos acaba el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por ese trabajo que vienen realizando de acompañamiento a las familias y sobre todo a esos pequeños que, Dios no lo quiera, puedan ser esas personas más afectadas con esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Alejandro. A ustedes televidentes, muchas gracias por haber seguido este espacio desde sus hogares. Nos vemos la próxima semana y recuerden que hoy nos pusimos al día con el manejo de las emociones y la depresión en tiempos de pandemia. AUPAN, la televisión de los andinos.